Ahora vamos a hablar con Juan Carlos Ortiz, quien es vocero de YPFB, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te saluda Andrés Gómez, bienvenido. Buen día, Andrés, buen día, Juan Carlos, ¿cómo están ustedes? Y a través de ustedes, a tiempo de saludarlos, también saludar a la audiencia en La Paz y todo el país. Juan Carlos, hace rato hablábamos con Francesco Zarati y claro, nos comentaba que quisiera ver él, como una persona que conoce el tema, el estudio de factibilidad, es decir, se han hecho una consultoría para instalar esta planta. ¿Tienen ese estudio en YPFB, Juan Carlos? ¿Y qué dice? Perfecto. Bueno, lo que tenemos en YPFB es un trabajo de evaluación previa que obviamente determinó la necesidad de ampliar los estudios. Para eso se licitó. Se iniciaron un proceso de licitación para 2 o 3 proyectos vinculados a identificar producción para sustituir importaciones de diésel a través de estudios denominados PREFIT, que son unos estudios que sin llegar a ser una ingeniería de detalle, permiten responder 4 preguntas que son necesarias responder antes de encarar cualquier proyecto. Primero, el marco legal en que el proyecto se va a desarrollar, fundamentalmente porque al ser vinculado a producción agrícola tiene aspectos que ver con leyes de medio ambiente y tierra. Un segundo elemento, cuál es la tecnología que desde el punto de vista de inversión por capacidad instalada y gastos operativos por unidad producida es la más adecuada para hacer una sustitución eficiente de importaciones. Tercero, ¿cuáles son los resultados que como empresa obtendríamos a partir de cada uno de estos proyectos? Se están estudiando 3 tipos de proyectos para la sustitución de importaciones de diésel. Y cuarto, ¿cuáles serían los beneficios para el Estado boliviano en términos de su balanza comercial y su balanza fiscal llevando adelante estos proyectos? Todas esas respuestas podrán ser obviamente obtenidas de mejor manera a través de este estudio PREFIT, que es la conclusión a la que se llegó después de estudios preliminares realizados en YPFB. De esta manera lo que se busca es unir 2 temas que son importantes. Uno, la voluntad política del gobierno nacional expresada en el programa de gobierno. Y segundo, lo que es menester y necesario considerar en cuenta la viabilidad en esos 4 aspectos para YPFB y por ende para el Tesoro General de la Nación. Eso es lo que hay hasta este momento y obviamente bienvenido el más amplio debate porque aún no hay todos los estudios necesarios para decir el proyecto empieza a tal fecha. Hay obviamente un programa de gobierno, hay una empresa que somos nosotros que tiene la obligación única, por ahora, única, en función de la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos, de abastecer de combustibles al país. Y lo tenemos que hacer obviamente de la manera más eficiente. Más adelante, Andrés, Juan Carlos, para no extenderme, me permitiré compartir algunas cifras para que entendamos todos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de sustitución de importaciones de diésel. Juan Carlos, entonces, por lo que nos explica inicialmente, estos estudios PREFIT, que así se los denomina, ¿están en curso? ¿Todavía están en proceso? ¿Cuándo saldrán las conclusiones de estos estudios? ¿Hay un estimado en el tiempo? Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por su pregunta que nos permite aclarar a la opinión pública. Se realizaron unas licitaciones con fecha de aperturas de sobres en días pasados de 3 tipos de proyectos vinculados a la sustitución de importaciones de diesel oil. Esos estudios o esas licitaciones permitirán adjudicar los estudios y habrá un tiempo para llevar adelante estos estudios. Entiendo que alguno de los procesos probablemente se ha caído o tiene alguna observación, pero tiene que ver con aspectos administrativos y tengan ustedes la plena seguridad de que YPFB como empresa estatal tiene una doble obligación acá, la obligación de buscar la mejor alternativa para cumplir con su rol de suministrador de combustibles al mercado boliviano y segundo, hacerlo en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país y cumpliendo objetivos empresariales que son necesarios porque toda inversión hay que pagarla. Y obviamente la fuente de repago de cualquier inversión tiene que ver con los ingresos que este proyecto genera para la empresa y la posibilidad de a partir de esos ingresos, además de cubrir los costos,
devolver los préstamos que se obtengan y obviamente generar una rentabilidad para la empresa, que es una rentabilidad para el país, porque las utilidades de YPFB luego vuelven al país en forma de bonos para el desarrollo económico y social de Bolivia. ¿Cuándo van a concluir esos estudios? Eso le preguntaba. ¿Hasta cuándo se van a tener resultados de esos estudios? Mire, en caso de adjudicación hay plazos que están alrededor de 4 o 5 meses, quizá un mes más, para que se conozcan estos estudios. Y después de estos podremos tener una información más adecuada, más atinada para evaluar. Pero más adelante ustedes me permitirán compartir algunos números con ustedes y su audiencia para que se entienda por qué el país tiene que buscar una solución al abastecimiento de combustible. Carlos, a ver, hablando de esta solución que dices, hace rato Francesco Zarate nos decía que nuestro país está atravesando este problema. Está subiendo el precio del barril de petróleo, lo que significa también el gas, ¿no? El precio del gas, pero estamos vendiendo menos. Sin embargo, estamos comprando diésel, pero estamos pagando más, ¿no? Además, con la subvención y todo eso, calculó como 800 millones de dólares. Lo que significa que estamos en esa paradoja. Y por eso decía que la solución no será muy pronto con la planta. ¿Ustedes creen que la solución va por la planta o se va a resolver el tema de la subvención de otro modo? Porque por lo que nos estás contando, Juan Carlos, la planta no será muy pronto. Gracias, Andrés. No tuve la oportunidad de escuchar a Francesco Zarate. Sin duda procuraré más tarde a través de las redes escuchar su exposición. Yo hoy haré la exposición a nombre de YPFB. Yo quiero que el país tenga cabal comprensión a través de esta y otras entrevistas e inclusive del foro que se va a realizar adelante en Santa Cruz el próximo viernes 3 de noviembre, que tenga cabal comprensión el país de qué significa hoy día el tema de abastecimiento de combustible. Permítanme compartir estas cifras. Diariamente se consumen en Bolivia toda 32.000 barriles de diésel oil, diariamente. Por las características que tiene la producción de crudo y fundamentalmente de condensado en Bolivia, condensado es la gran producción de líquidos que tenemos asociado al gas, apenas obtenemos 1/3 de barril de diésel por cada barril de condensado producido, más el crudo que sí tiene un mayor componente, pero en la suma de ambos un 30% de el barril producido en Bolivia se convierte en barril de diésel. Eso significa que nosotros, para atender 32.000 barriles día, precisamos que se procesen en el país 93.000 barriles de líquidos. Y en el país se procesan aproximadamente 39.000 barriles. O sea, Bolivia está condenado a buscar soluciones para cubrir esa diferencia. Tengo que mencionarles además que el consumo de diésel oil crece en el país a un ritmo de 5% anual, así que cada vez se necesitan más barriles de diésel para atender la demanda boliviana, que no es como se dice la demanda de los agricultores cruceños, porque quiero decir también que los minerales que salen del occidente del país salen en vagones jalados por locomotoras a diésel y muchos de los productos de todos los departamentos del país, el vino de Tarija que tenemos la oportunidad de consumir en los distintos departamentos del país, el chuño y la papa que vienen del occidente al oriente, los pollos y los huevos que salen de Santa Cruz para el occidente se mueven en camiones con diésel. Así que el consumo de diésel es ampliamente difundido y no es de los agricultores cruceños, es fundamentalmente de los transportistas, sean estos camiones o trenes para mover mercancías entre distintos puntos del país o del país al exterior y traer obviamente las importaciones que llegan a los puertos de Chile para las necesidades bolivianas. Entonces, lo que primero tenemos que verificar es que tenemos nosotros un déficit de producción de diésel que tiene que ver con que apenas generamos en el país aproximadamente 1/3 del diésel que consumimos y lo demás hoy día lo tenemos que importar. Al importarlo viene un segundo problema y permítanme que me extienda. Estamos sujetos a la variación de precios, porque obviamente este es un commodity y el precio del diésel hoy acompaña las variaciones del precio del petróleo, mientras en el mercado interno tenemos un precio permanentemente fijo, congelado más o menos desde el año 2004. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que ocurre? En momentos como los actuales, donde hay una disparada en los precios internacionales del petróleo y por ende del diésel,
sube el subsidio que se tiene que pagar en el país para poder mantener los precios al consumidor, y sube también en ese sentido la necesidad de divisas para realizar esta importación. ¿Qué es lo que se está buscando? Realizar una sustitución paulatina de importaciones, porque obviamente hay un gran déficit, 2/3 de lo que consumimos lo importamos, y en la medida que podamos ir disminuyendo esas importaciones vamos a generar los siguientes efectos benéficos. Primero, menor demanda de divisas. Un segundo elemento, vamos a tener probablemente menor subsidio si lo que produzcamos en Bolivia, que eso es la pregunta que nos debemos plantear, es más barato que la importación. Y tercero, y lo más importante, es que vamos a generar actividad económica en el país. Vamos a generar actividad económica con efectos multiplicadores en términos de empleo, en términos de producción, en términos de impuestos. Lo que todo país debe pretender es que su economía se desarrolle. Ser un país sistemática y crecientemente importador no es inteligente. Entonces, a la hora de plantearnos cómo sustituimos importaciones, hay dos formas de hacerlo, y aquí termino. Una, elevando la producción de crudo y condensado en el país, lo cual toma un tiempo. Segundo, desarrollando los biocombustibles. Para ello es que se está llevando adelante el foro la próxima semana en Santa Cruz, el viernes 3 de noviembre, para conocer experiencias de otros países y busquemos en el mundo de los biocombustibles cuáles son las alternativas que responden a esta necesidad del país, que es una necesidad estructural. Bolivia importa diésel desde el año 1992, no es desde antes de ayer. E importa cada vez más diésel porque cada vez consumimos más, porque la economía del país obviamente ha tenido un desarrollo y tenemos que atacar ese problema, y eso es lo que como bolivianos tenemos que plantearnos como la pregunta correcta. ¿Cuál es la forma más eficiente de abastecer de diesel oil al país? Es obviamente una combinación de producción interna de crudo y condensado, biocombustibles producidos en el país, y siempre quedará algo de diésel que importar porque, y aquí termino, nuestra capacidad instalada de refinación alcanza a 2/3 de lo que se necesita para abastecer las necesidades de diésel del país. Así que siempre habrá un componente de biocombustibles e importación, porque aunque lleguemos a producir crudo y condensado al 100% de la capacidad de refinería, esta no alcanza para lo que es la demanda de diésel, que además, reitero, crece al 5% anual. Eso es lo que yo quiero que como país visualicemos. Ese dato es fundamental. Bueno, una puntualización antes. El foro que nos dice va a ser el viernes 3 de diciembre, ¿no? ¿Verdad? El viernes de la próxima semana. A ver, Juan Carlos, por las cifras que nos acaba de dar, que creo que son, es decir, es de conocimiento de no solamente expertos, sino hace bastante tiempo que venimos arrastrando problemas con la importación de carburantes, sobre todo de diésel. Hay un hueco enorme en cuanto al déficit, un hueco terrible que no va a ser llenado ni siquiera, por lo que nos acaba de decir, si es que se hicieran los estudios, si es que se construyera la planta como tal. Incluso la construcción y el funcionamiento al 100% de una planta de estas características no llenaría ese hueco, porque el hueco es muy grande. Mire, si nosotros consideramos que en este momento importamos aproximadamente 20.000 barriles diarios, ese es el hueco que tenemos que cubrir. Y obviamente lo tenemos que cubrir con biocombustibles, lo tenemos que cubrir aumentando la producción nacional de crudo y condensado, y lo tendremos también que seguramente mantener con algo de importación de diesel oil, porque ese consumo que le digo es el de este año, pero crece un 5% anual. En ese sentido, estamos haciendo lo que cualquier país. Lo primero que tiene que tener un país es garantizado el tener acceso a la energía que demanda para que su economía funcione. Y obviamente lo tiene que hacer, si puede, a partir de un 100% de producción nacional, si no, lo tiene que hacer un mix de producción nacional importado. Ahora bien, en ambos casos, sea producción nacional o importado, hoy en el mundo, además de la alternativa tradicional de diésel derivado de petróleo y condensado, es decir, combustibles fósiles, existe de manera creciente la alternativa de los renovables o los biocombustibles, que es lo que YPFB está queriendo evaluar. Fíjese que no va a ser la primera experiencia que vamos a tener con los biocombustibles. En este momento, una parte del abastecimiento nacional de gasolina viene de un biocombustible, el etanol, producido en Bolivia, sustituyendo importaciones de gasolina, ahorrando divisas para el país, generando una cadena productiva, en este caso en Santa Cruz, porque aquí están las cañas, no es un aspecto regional. Aquí está la producción de caña tradicionalmente desde muchas décadas atrás,
Entonces, ahí hay un ejemplo de un proyecto de biocombustibles que está funcionando, que está sustituyendo importaciones. El déficit en gasolina es mucho menor que en diésel, pero también hay déficit. Entonces, yo quiero pedir, Andrés, Juan Carlos, que todos mantengamos la serenidad. Primero, hay que entender el problema. El problema es garantizar el abastecimiento de combustible. Dos, buscar las mejores soluciones que hasta ahora han sido por el lado de la importación. En el caso de diésel hay que evaluar lo que se puede hacer desde Bolivia para generar más actividad económica en el país. En la gasolina ya tenemos un ejemplo. Se sustituyen importaciones de gasolina con el etanol producido en los ingenios de Santa Cruz, y hay ahí experiencias que nos muestran, porque no vamos a ser el único país del mundo donde no vamos a utilizar la solución de biocombustible. Si quiere, después hablamos del tema de cuánto va a significar esto en términos de impacto en la agricultura. Pero hasta aquí me quedo con el problema del abastecimiento de combustible y sus distintas soluciones. Juan Carlos, acabas de decir algunos datos que probablemente la audiencia no sabía. A ver, uno, que importamos diésel desde 1992, desde el siglo pasado, ¿no? Y desde el 2004 se subvenciona el diésel, por lo que acabas de mencionar, que no solo beneficia a la agroindustria, sino a mineros, transportistas, ¿no? Toda la actividad económica que gira en torno a eso. ¿Por qué, Juan Carlos, por qué en toda la etapa de bonanza, de los buenos precios, de los ingresos millonarios a YPFB, no se ha resuelto esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bien, Andrés. ¿Falló YPFB? Excelente su pregunta. Excelente, Andrés, su pregunta. Si me permite responder, y disculpe que lo haya interrumpido. Primero, no es que el diésel se subsidia desde el 2004. Desde el 2004 es la última vez que se subió el precio del diésel en Bolivia. El subsidio al diésel ha acompañado prácticamente desde muchos años antes que el 2004, lo que sí ha comenzado la importación en 1992. Así que este problema es estructural y de larga data. ¿Cómo se ha intentado resolverlo? A ver, Bolivia aumentó de una manera importante la producción de gas natural a partir del año 1999-2000, cuando iniciamos las exportaciones con Brasil. Siguió produciendo más líquidos a partir de producir más gas para el creciente mercado interno y para cumplir contratos con Argentina, que surgieron a partir del 2002 y se reforzaron a partir de 2006. Así que en todo momento Bolivia ha venido aumentando su producción de gas natural. El problema es que asociado al gas natural viene condensado, que tiene una producción fuertemente de gasolina. Es por eso que nuestro déficit de diésel es estructural, porque el diésel se deriva de petróleos pesados que no son el condensado. Y nuestra producción de petróleo pesado, además de que ha estado en caída, nunca fue más importante que la producción de condensados en volumen. ¿Cómo se resolvió este problema? Se acudió al expediente de la importación, porque somos un país que generaba la suficiente cantidad de divisas a través de su exportación para realizar las importaciones. Permítame un desvío. Yo siempre digo, los países no exportan por ganar prestigio o por ostentar una marca. Permitan las importaciones para mantener un determinado nivel de actividad económica. Nosotros en Bolivia podemos importar en virtud de que obtenemos dólares que vienen de nuestras actividades de exportación. Vuelvo al tema entonces. Exportábamos una apreciable cantidad de gas natural, de minerales, de soya y de otros productos que permitían tener las divisas para importar el diesel oil. Nuestros niveles de exportación de gas natural generaban una cantidad de dólares que era bastante superior a lo que gastábamos en la importación de diésel, y probablemente eso permitía no buscar estas nuevas alternativas. Hoy día, nuestra balanza comercial en energía sigue siendo positiva. Tenemos un cálculo de que el próximo año será $1.000 millones. ¿Cómo es nuestra balanza comercial en energía? Exportaciones de gas natural más exportaciones de urea, menos importaciones de diésel, menos importaciones de gasolina. El próximo año, con unos cálculos de precios estimados, porque los precios varían, nos dan que podemos tener un superávit de $1.000 millones. Pero este superávit pudiera ser mayor si empezamos a sustituir importaciones de diésel y gasolina. Y eso es lo que buscan el programa de biocombustibles, y eso es lo que se va a discutir en el foro la próxima semana. Y además de aquello,
obviamente como país tenemos que buscar soluciones que no pasen por importar solamente. Yo no tengo nada en contra de que se importe, pero tengo mucho más a favor de que se genere actividad económica dentro del país, porque esa redunda en efectos multiplicadores para nuestra economía, que es lo que todos los países estamos haciendo. Juan Carlos, a ver, datitos muy puntuales antes de finalizar. El primero, esta gestión que está a punto de concluir, la 2021, ¿cuánto se ha gastado hasta ahora o cuánto está presupuestado que se va a gastar en la subvención de diésel? En diésel y gasolina vamos a importar como 1.500 millones de dólares, de aproximadamente 8.000 que va a importar el país. Ahí se ve la importancia de atacar este problema. Representa la importación de combustible, representa aproximadamente un 20%, quizá algo más de las importaciones totales del país. Ese es el problema que buscamos atacar. 1.500 millones de dólares entre diésel y gasolina. ¿Solamente diésel? Bueno, diésel es más que la gasolina. Podríamos hablar de más o menos 850 en diésel, aproximadamente. Ajá. Bueno, ahí está el problema. Dos, en el tema de la construcción, creo que queda claro, está todavía en proceso, es una idea, están en estudios, pero ya se habla, por ejemplo, y esas son mis preguntas, Juan Carlos, ¿cuál es el grado de participación en estos estudios o en este proyecto de la empresa francesa Axen? Bien, mire, yo he visto las empresas que han participado en los 3 procesos de licitación, está en uno de ellos, entonces es una empresa que entiendo que es propietario del Estado francés, y que participa en este tipo de procesos de pre-feed, de ingeniería, como participan empresas de otros países, entre los que he visto que están participando hay una empresa argentina, hay una empresa americana, hay esta empresa francesa y algunas otras que no me acuerdo. Ese es lo que yo conozco de esta empresa y obviamente todos los que participan en los procesos de licitación de YPFB deben cumplir con la calificación previa documental y luego su oferta para ser ganadora tiene que ser la más competitiva. Es decir, no se ha decidido todavía que la empresa, en este caso francesa, Axens, sea la que construya la planta. Bueno, en los 3 procesos que se licitaron y cuyas ofertas se presentaron en los primeros días de noviembre, aún no hay declarado ganadores hasta esta fecha. Bien, inclusive entiendo que uno de los procesos está, ¿cómo se llama? Ha sido tachado, anulado, no sé cuál es la palabra precisa. Ajá. Ya seguramente porque no se cumplieron con todos los elementos que exige el pliego para proceder a la adjudicación. Ya, y Juan Carlos, ¿qué tiene que ver en todos estos procesos de la construcción de la planta de biodiesel el señor Marcelo Arce? ¿Tiene algún grado de participación? ¿Qué hace o no tiene nada que ver? Él es funcionario de la empresa YPFB en el momento que se hicieron algunos de estos estudios, pero como digo, eran estudios muy preliminares que precisamente originaron la necesidad de avanzar en estos estudios más amplios antes de tomar cualquier decisión. Perdón, ¿que ¿es funcionario de yacimientos? En el momento que se hicieron algunas de estas actividades era funcionario de YPFB. ¿Y ya no es más funcionario? En este momento no es funcionario de YPFB Casa Matriz. Es decir, ¿ya no tiene nada que ver con el proyecto o si sigue teniendo alguna relación? En este momento tenemos gente en el HIPI, que es el área de YPFB, Gerencia de Ingeniería y Proyectos, donde él no está trabajando en este momento. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por el contacto. Muchísimas gracias. Gracias por haber conversado con la audiencia de Radio Compañera. Juan Carlos, un abrazo. Un abrazo, permítame 30 segundos últimos. Adelante. Deseamos invitar a todos los actores que así consideren que amerite, pero creemos que el próximo 3 de diciembre en Santa Cruz es una magnífica oportunidad para que podamos en este momento discutir ampliamente el verdadero problema, que el verdadero problema es cómo enfrentamos el abastecimiento de combustibles de la manera más eficiente, que probablemente no es solamente importante, probablemente es buscando soluciones dentro del país para que podamos hacer crecer la economía, para que en el país haya producción, para que en el país haya empleo y también para que el país pueda participar de algo que no es una moda, sino una necesidad. Empezar a sustituir paulatinamente, en una parte, no en un total, a los combustibles fósiles con energía renovable o energía verde. Eso es lo que busca un proyecto como este de biodiesel y eso es lo que ya tenemos hoy día con el proyecto del etanol.
Perdón, Juan Carlos, una puntualización. ¿El foro del próximo viernes 3 de diciembre va a ser un foro presencial? ¿Va a poder participar la gente de forma virtual? ¿Cómo va a ser? De eso está a cargo el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y creo que hay que dirigirse a ellos para conocer. Presencial sin duda va a haber, con las restricciones que tenemos con el COVID puede ser que no sea un ambiente que permita toda la masiva participación que sería deseable, y hay que preguntar si está previsto algo en términos de plataforma. No se olvide que este evento lo organiza el ministerio con otros 2 ministerios, y nosotros también tenemos una participación, pero la verdad la batuta de este evento está a cargo del Ministerio de Hidrocarburos. También entiendo de otros 2 ministerios, que son Desarrollo Económico y Economía Plural, y el otro de Rural y Tierras. Entonces, último, esos 30 segundos, a ver, acaban de sugerirme una pregunta. Ya sabes, las redes sociales ahora son así. Dice, pregúntele por favor al vocero de Yacimientos si Marcelo Arce, uno, es el hijo del presidente y si ingresó a trabajar a YPFB por capacidad, méritos propios, o porque es hijo del presidente. Por lo que yo entiendo, él trabajaba muchos años atrás en YPFB, muchos años atrás, así que sin duda habría que referir la pregunta a las personas de aquella época. Yo estoy en YPFB recién 1 año, así que no puedo responderle. Lo que yo entiendo es que está hace muchos años. Vuelvo a decir, sí, por favor, yo entiendo que somos un país que amamos la política. Yo les pido por un momento que a nosotros nos permitan encargarnos de la política de abastecimiento de combustible. Y en la política de abastecimiento de combustible busquemos la mejor solución, que no pase por el fácil expediente de cada vez importar más, sino pase por el expediente de cada vez producir más en Bolivia. Bueno, Juan Carlos, un abrazo hasta Santa Cruz. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días todavía para todos ustedes.